A lo largo de cientos y miles de años, personas de todo el mundo han recurrido a la Biblia para obtener información sobre Dios. Sin embargo, el erudito Mauro Biglino propone una interpretación radicalmente distinta. Durante más de 2 milenios los lectores han interpretado los textos antiguos de la Biblia como historias sobre Dios, una narración continua en la que Dios crea los cielos y la tierra, la vida botánica, animal y finalmente la raza humana. Sin embargo, una serie de anomalías en los textos, junto con preguntas intrigantes sobre la traducción, apuntan a otra posibilidad. Al analizar los significados de las raíces de las palabras clave en estos textos antiguos, se descubre otra historia muy diferente, que tiene enormes implicaciones para nuestra comprensión de la raza humana y nuestro lugar en el universo. Biglino es un autor italiano de éxito internacional, investigador y respetado erudito del hebreo antiguo. Durante muchos años trabajó para la editorial Saint Paul de Roma como traductor de la Biblia, ofreciendo el significado literal de las palabras hebreas para las Biblias interlineales aprobadas por el Vaticano. Se trata de una disciplina exigente, que requiere rigor para evitar cualquier tipo de malinterpretación de la palabra y dar solo el significado etimológico literal de cada parte de la palabra. El hallazgo de Biglino lo enfrentó con las expectativas convencionales del mundo católico y lo llevó al escenario internacional, donde su trabajo ha revelado un mundo de memoria cultural registrado en la Biblia, pero oculto al público durante siglos por traducciones erróneas y por los dogmas de la Iglesia. Su obra muestra una capa anterior de información muy diferente a la historia de Dios asociada con la Biblia. Oculta a simple vista en las páginas hay narraciones que reformula toda la historia de los orígenes humanos. Este es el pasaje donde Abraham cuenta su historia diciendo, cuando los Elohim me sacaron de la casa de mi padre. Aquí el verbo se traduce en forma plural. Esta es la Biblia traducida para estudiosos que conocen el idioma hebreo, y esta es la guía de las formas verbales presentes en el Antiguo Testamento, y aquí también dice que el verbo está en forma plural en tercera persona, por lo que es seguro que el verbo conectado con el término Elohim es plural, pero en las Biblias traducidas para familias, el verbo se traduce teológicamente como singular. Porque el término Elohim debe indicar Dios, y por ello el verbo debe estar en singular, aunque sea plural en hebreo. Como se puede ver, las Biblias traducidas para los eruditos respetan la letra del texto hebreo, mientras que las Biblias traducidas para las familias contienen traducciones teológicas, es decir, deben transmitir una idea, un concepto diferente a lo que está escrito en la Biblia original. Todas estas Biblias son traducidas para el público y por lo tanto tienen la traducción del verbo en forma singular, la Biblia de Lutero, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de la Conferencia Episcopal Alemana, la Biblia del Rey James, la Septuaginta que es la Biblia traducida al griego, la Biblia publicada por la Casa de la Biblia de Ginebra. Todo esto deriva del hecho de que Elohim debe ser traducido con el término singular Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová traduce el verbo como singular. Pero en una nota especifica que en realidad el verbo es plural. Es importante el mencionar que Yahvé se clasifica a sí mismo como un Elohim. Hay una ocasión en la que su rey quiere un pronóstico sobre su salud y manda a pedir consejo a los Elohim del pueblo de Ecrón. Yahvé se enfurece y dice, no hay ningún Elohim aquí al que él pueda consultar, que debe ir y consultar a los Elohim de Ecrón. En este momento se revela la competencia entre los Elohim por la hegemonía, siendo reflejado en el primer mandamiento de la Biblia hebrea, que prohíbe adorar a otros dioses además de Yahvé. Yahvé es consciente de la existencia de otros Elohim que ejercen su autoridad sobre otras regiones y por lo tanto, exige la exclusiva fidelidad de su pueblo. En otra ocasión Moisés se enfurece con su pueblo porque, según se relata en Deuteronomio 32:17, se apartaron de Yahvé y se dirigieron hacia los Sidim que ni Elohim son. Ustedes se dirigieron a Sedim que ni siquiera conocían, nuevos que llegaron recientemente. Habiendo en estos pasajes referencias a sacrificios de niños y animales. Luego el sucesor de Moisés, Josué dice algo muy similar. Sepárate de los Elohim de los egipcios y de aquellos a los que tus antepasados sirvieron al otro lado del río en Mesopotamia. Debes servir solo a Yahvé. En Josué también se nos es revelado cuál es el verdadero origen del pueblo elegido. Ante la extendida creencia de que los hebreos procedían de Egipto. Flavio Giuseppe, quien perteneció a la familia más alta sacerdotal hebrea del Templo de Jerusalén, se dispuso a aclarar esta duda escribiendo en representación de los líderes de las tribus.
para que todos supieran que ellos no tenían origen egipcio, sino mesopotámico, como lo atestiguan las Sagradas Escrituras y la tradición oral. En Josué capítulo 24. Josué reúne a todas las tribus de Israel y dice: vuestros padres como Terach padre de Abraham y padre de Nacor vivían en los tiempos antiguos más allá del río. Esta expresión hebrea más allá del río se refiere a Mesopotamia, el río Tigris y el Eufrates. El texto continúa diciendo: servían a otros Elohim. En hebreo Elohim Aerim. Es decir que hasta el adjetivo está en el plural Aerim. ¿Qué quiere decir Elohim extranjero? Aer significa diferente o extranjero. Por lo tanto, vuestros padres que vivían en Mesopotamia servían a otros Elohim. En este capítulo se explica cómo los antepasados de los israelitas hicieron un juramento a los Elohim de Abraham y los de Nacor, que eran los fiadores en la frontera de Mesopotamia, lugar donde vivían. Los hijos del Elohim Teras fueron Nacor y Abraham. Ellos sirvieron a otros Elohim hasta la llegada del Eloa Yahvé, quien tomó a Abraham de Mesopotamia y lo guió hasta Canaán, lugar donde multiplicó su descendencia con Isaac. Posteriormente fueron Jacob y sus hijos quienes descendieron a Egipto, hasta que el Elohim Yahvé ordena a un Capensis, miembro de la casta sacerdotal egipcia y hermano menor de Akenatón llamado Tutmosis, quien es el Moisés bíblico, el sacar de Egipto a los descendientes de Jacob con ayuda de una fuerza armada egipcia. De esta forma se produce el éxodo del pueblo hebreo elegido por Yahvé. Otra revelación de gran relevancia la encontramos en Génesis. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión, dice la traducción convencional de Génesis 1:1. En prácticamente cualquiera de las versiones de la Biblia destinadas al público. Sin embargo, en el texto hebreo original en la misma línea, no se lee Dios, sino que su lugar lo ocupa la palabra Elohim. Cuando las personas leen la Biblia encuentran la palabra Dios a lo largo de sus muchas páginas. Lo que no saben es que la Biblia en su texto original nunca menciona a Dios. La Biblia habla de los Elohim y de un Jehová o Yahvé según la versión. Los textos más antiguos de la Biblia fueron probablemente escritos entre el siglo X y el siglo VIII antes de nuestra era. El término Elohim proviene precisamente de muchos de los rollos con los textos más antiguos. En ellos el término Elohim indica claramente un plural, es decir, varios sujetos. Es decir, que los autores originales de esos textos hablaban de un grupo de seres, mas no de un ser único. Es por esto que el término Elohim viene siempre acompañado de su correspondiente artículo plural, que sería los Elohim y no el nombre de alguien. Sin embargo, la redacción final de las escrituras hebreas no se hizo sobre una base gramatical de la exposición de textos, sino que se hizo fundamentándose en razones ideológicas que enseñaran un monoteísmo en el que se avalara el templo de Jerusalén y se desaprobaran todos los demás templos que existían, respaldándose así a la familia sacerdotal que lideró el templo de Jerusalén como en esencia los herederos del poder de la monarquía, justificando la monarquía davídica y luego el sacerdocio levítico, avalando la autoridad de la alta familia sacerdotal junto a la autoridad del templo de Jerusalén. Ese es realmente el mensaje de la redacción final, en un intento de emparejar el judaísmo y depurarlo dentro de esta pirámide de poderes. Por lo que cuando se tomaron los antiguos textos para compilarlos y formar el conjunto de las escrituras religiosas de su pueblo, los hebreos comenzaron a reescribir aquellos que contuvieran el misterioso término Elohim, de manera que cada forma verbal que lo acompañaba fuera singular. Así, en vez de leerse los Elohim dijeron, o los Elohim llamaron, los editores hebreos hicieron que se leyera Elohim dijo o Elohim llamó, y este trabajo de modificación se mantuvo hasta que se conformó el canon de la Biblia hebrea, la cual fue seguida después con las traducciones al griego, al latín y naturalmente a las lenguas modernas. Hay muchos ejemplos de que el texto bíblico en realidad habla de un grupo de seres y no de un ser único, como es el caso de Génesis 3:22, en las Biblias convencionales leemos y dijo Jehová Dios. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Cuando en realidad en el texto original dice, y dijo Jehová el de los Elohim. Ahora el hombre es como uno de nosotros, y nótese que dice uno de nosotros. También es el caso de Génesis 20:13, en muchas Biblias dice Dios me hizo salir.
Cuando en el texto original dice los Elohim me hicieron salir, y los ejemplos continúan a lo largo de las narraciones bíblicas. Dado que en los textos originales no se hace referencia a Dios. Surge el interrogante de entonces ¿quién es el líder de los Elohim? ¿Acaso es Yahvé? Y la respuesta es no. Elión es el más elevado. Elión es un término que indica estar por encima, es un adjetivo absoluto singular. En las traducciones posteriores colocaron el término Elión como un superlativo absoluto. Cuando no lo es, haciendo un forzamiento completamente injustificado en los pasajes. Una de las mayores eminencias judías, el profesor Emmanuel Tov, en su análisis crítico del texto bíblico hebreo, escribe que Elión, él, y Yahvé no son distintas formas de indicar al Dios de Israel, sino que en realidad corresponden a tres individuos diferentes. En el Antiguo Testamento se hallan más de 20 Elohim presentes. Mientras que el término Elohim se expresa de muchas maneras como pluralidad de un superlativo indefinido, hay que decir que nunca es un singular. El término Elión, en cambio, sí es singular. El fundador del Centro de Estudios del Hebreo Antiguo y creador de varios diccionarios, el señor Yav Panah, habla acerca del término Elión afirmando claramente con una simplicidad incuestionable, que la traducción de Elión es superior a las demás, es decir, el que está por encima de todos los demás. La raíz del término Elión proviene de dos pictogramas, el primero representa un ojo. Es el que observa, el que controla. El segundo es el palo del pastor. Por lo tanto, esto indica el ojo que todo lo ve. Y el que gobierna a los demás con las cosas del pastor. Platón en sus diálogos cuenta que los dioses, después de dividir los pueblos y los territorios, gobernaron sus pueblos como pastores. Por lo tanto, el término Elión se refiere al que está por encima de los demás, siendo el más veterano de los Elohim. Lo que esto implica es que hay un grupo en el que la antigüedad tiene un grado, haciendo que la imagen que surge de Elión sea la de comandante supremo de los Elohim, el que los manda controlándolos con su bastón de pastor a la vez que los supervisa como observador con su ojo que todo lo ve. En el Salmo 82 está escrito que sucede una asamblea de los Elohim. Esto implica que uno de ellos ejerce la función de juez supremo, tal como lo indica la Biblia. Además, se requiere la presencia de al menos dos Elohim más para que la asamblea sea válida. Elohim es un plural del singular Elo Eloa, siendo los Elohim un grupo de entidades absolutamente físicas de carne y hueso, correspondientes a los Anunnaki descritos en las tablillas cuneiformes sumerio-acadias. Cuando el comandante supremo Elión descendió a la tierra con motivo de una reunión de los Elohim, en el Salmo 82 leemos lo siguiente. Dios se levanta en la asamblea divina, juzga entre los dioses al decir: dioses sois todos. Sois hijos del Altísimo, sin embargo moriréis como cualquier hombre, caeréis como todos los poderosos. En esta narración la traducción original nos cuenta cómo durante una asamblea de los Elohim, Elión se puso de pie y les habló a los Elohim retirándolos. Él les dijo: todos ustedes son Elohim. Pero recuerden que ustedes también morirán al igual que los Adán. Los Elohim eran una raza no humana pero ciertamente de carne y hueso, física. Su apariencia, extraída de muy pocas pistas del Antiguo Testamento y escritos extrabíblicos, los describen como altos, con piel de color blanca pálida, cabello blanco plateado y grandes ojos iridiscentes. Se les considera inmortales pero solo por su longevidad, acostumbrados a vivir cientos de miles de años fuera de la tierra, fueron condenados por su mala conducta a permanecer confinados en la tierra. Lugar en el que murieron en periodos mucho más reducidos de entre 20.000 y 30.000 años a causa de verse obligados a permanecer en la tierra. Si vamos al Salmo 57 está escrito: llamo a Dios el más alto. Así es como es traducido: yo llamo CEOs, y si leemos la Septuaginta, que es la traducción griega de las escrituras hebreas utilizada por los que escribieron para Jesús, ahí se utiliza esta palabra griega CEOs para traducir el Elión. Llamo a los poderosos, al más veterano de los poderosos. Elión implica un grupo sobre el que estar al mando, haciendo de el Elión un Elohim, el más poderoso de los Elohim, y surge esta imagen de lo que llamaríamos el Consejo del Cielo. Este concepto, que se repite en las narrativas ancestrales de todo el mundo, estando presente en la Biblia. Donde hay un cuerpo en el canon hebreo,
denominado el Consejo del Cielo, en el que varios Elohim se sientan juntos en consejo estando presididos por un comandante Elión. Zeus para los griegos, Odín para los nórdicos, Viracocha para los andinos, Anu para los sumerios. A Elión se lo menciona en el Deuteronomio 32:8, cuando se dice que el Elión tuvo que bajar a la tierra para dividir los pueblos, definiendo los límites de las naciones en base al número de los hijos de Israel. Así está escrito en las Biblia, pero en el texto original más antiguo del que se basaron para escribir el resto de copias. Está escrito que los dividió en base al número de los hijos de los Elohim. Se trata de un consejo de poderosos, en el cual Elión va a repartir las tierras y las personas que pertenecen a esas tierras entre los distintos Elohim. Teniendo la sociedad humana dividida en colonias, cada una con su propio poderoso Eloa gobernando sobre esas colonias locales, y el papel de Elión es presidir esa repartición de tierras y personas. Yahvé es el Elohim que se queda con el pueblo de Israel. Por lo que tenemos una humanidad presidida por los Elohim, que a su vez son presididos por Elión, y Yahvé está aquí abajo, siendo uno de los poderosos menores, que es presidido por Elión. Por esta razón cuando Moisés le pide a Yahvé que le revele su nombre para comunicárselo a su pueblo, este Eloa lleno de orgullo y soberbia, le responde diciendo: Yo soy el que soy. Ya que al pronunciar su nombre verdadero estaría reconociendo que él no es Dios, sino un subordinado de Elión. Así que ahí está la pista de que Yahvé no es Dios. Elión tampoco es Dios, él es uno de los poderosos, el más antiguo de ellos. Esta visión se encuentra también en otras partes del canon hebreo, donde vemos el Consejo del Cielo en funcionamiento, en 1 Reyes 22 fermentando la guerra. O al comienzo del libro de Job donde vemos a dos Elohim jugando con un ser humano, como un niño con una lupa podría jugar con una hormiga. Aunque esta imagen puede resultar chocante, es coherente con la complejidad de la condición humana frente a los distintos tipos de carácter y intereses de los Elohim. Tenemos entidades que exigen cantidades enormes de carne, vírgenes y oro, que tienen una voz potente, y nuevamente estas historias están asociadas a las historias hebreas. Hay un ejemplo de esto en Números 31:17, donde después de una batalla Yahvé ha exigido 675 ovejas y cabras, 72 vacas, 61 burros, 32 chicas vírgenes, y 420 libras de oro, y eso era para él, los seres humanos podían quedarse con el resto, dijo. Y esto se puede malinterpretar al pensar que probablemente sea en realidad para mantener a las familias sacerdotales. Pero chicas vírgenes para ser utilizadas por las familias sacerdotales, carne de res para las familias sacerdotales, oro para las familias sacerdotales. La realidad es que no es así, cuando llegas a la Septuaginta y lees el libro de Bel y el dragón. Se hace una distinción muy clara entre la cultura babilónica, que se supone que tiene una entidad que necesita oro, y ganado, y chicas vírgenes, pero realmente son los sacerdotes los que están disfrutando de todo esto. Esto fue una burla, porque ese no era el comportamiento de los sacerdotes de Israel. Ellos no estaban fingiendo. Ellos realmente tenían un poderoso que exigía a todos estos tributos y su nombre era Yahvé. Ahora en muchas de las historias de todo el mundo hay un momento en que las sociedades humanas dicen: ya no queremos ser gobernados por seres no humanos, queremos reinas humanas y reyes humanos, un gobierno humano para la sociedad humana. Siendo una constante que se repite a lo largo de historias y culturas de todo el mundo. Está ahí en Grecia, está ahí en las historias africanas del traspaso de poder de Ojiso a Loba, está ahí en las historias sumerias en las que tenemos al rey Gilgamesh, este rey híbrido que toma el relevo de los poderosos gobernantes que son no humanos, y se lo entrega a los reyes y reinas humanos, y hay un momento así en la Biblia también en el que el pueblo de Israel le dice a Yahvé: ya no queremos un gobernante no humano, queremos reyes humanos para la sociedad humana. Ahora podemos hacernos un cuestionamiento de Samuel 8. Si en ese momento Yahvé significa Dios Todopoderoso, esa historia es extraña. ¿Por qué cambiarías un Dios todopoderoso por un rey humano? Sin duda el Dios Todopoderoso te brinda una mejor protección en el campo de batalla que un rey humano. Pero no, la historia te lo dice claramente que están intercambiando un gobernante no humano por un gobernante humano. Y esa transición ocurre en muchas de las narrativas del mundo.
Esta tablilla cuneiforme de 4000 años, hallada por Hermann Helcracht en Nippur en 1906. En ella está escrito lo siguiente: después que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulim se hizo rey y gobernó 28.800 años. En Eridu reinó, Alanjar, 36.000 años, 10 sar. Luego cayó Eridu y la realeza fue llevada a Bat Tibira. En Bat Tibira reinó, en Men-Luana, 43.200 años, 12 sar. En Bat Tibira reinó, en Men-Galana, 28.800 años, 8 sar. En Bat Tibira reinó, Tumuzi el pastor, 36.000 años, 10 sar. Luego cayó Bat Tibira y la realeza fue llevada a Larak, o Larak. En Larak reinó, en Sipasiana, 28.800 años, 8 sar. Luego cayó Larak y la realeza fue llevada a Simbir. En Simbir reinó, en Men-Durana 21.000 años, 5 sar más 5, ner. Luego cayó Simbir y la realeza fue llevada a Surupak, o Surupak. En Surupak reinó, Ubara Tutú, 18.600 años, 5 sar más un ner. En esta tablilla podemos apreciar cómo estos seres gobernantes cada vez vivían periodos más cortos de existencia. Lo mismo que le ocurrió a los humanos, donde en la Biblia se nos describe como antes del diluvio. Noé vivió 950 años, Matusalén 965, Jared 962, Set 912. Al analizar otros textos antiguos, nos encontramos con lo mismo en Egipto con la sucesión del antiguo Egipto. En la cosmogonía de Memphis, el dios Ta vinculado a Sumeria habría creado el mundo con el corazón y la palabra. Ata lo sucedió Ra, el dios creador de la vida, y después su hijo Su, que separó a Nat, el cielo, de Heb, la tierra, envidiando el amor intenso que se tenían. A Su lo sucedió Heb, y después el hijo de este, Osiris, quien terminará siendo asesinado por Set, su hermano. A continuación viene Horus dispuesto a vengar a su padre y recuperar el trono de Egipto. Después el canon de Turín da los nombres de 3 dioses. Thoth, Maat, diosa de la justicia. Y Horus, cuyo segundo nombre se ha perdido. Después vienen otros 9 dioses, que son los que estarán a cargo de hacer la transición del gobierno de los dioses a los humanos. Esos dioses son los llamados Bau de Buto y Neken de Hieracómpolis, representando a los gobernantes del norte y del sur del período predinástico. Después vienen los Ensujor, o seguidores de Horus, que aparecen representados con cuerpos celestes en forma de discos alados y extrañas armaduras. A continuación de la lista de los dioses. El canon real de Turín comienza con la lista de los reyes humanos, siendo el primero de ellos Menes Narmer, primer rey de la primera dinastía, el primer rey del Egipto unificado, del Alto y del Bajo Egipto. Y así hasta la dinastía 17 tebana. Según el historiador Eusebio, las dinastías de dioses anteriores a las dinastías de reyes humanos gobernaron decenas de miles de años. Otro autor llamado Sincelo cita a Manetón, haciendo referencia a 6 dinastías de dioses que reinaron durante 11.985 años. También cita dinastías de semidioses y Chemsujor seguidores de Horus, abarcando otros tantos miles de años. El historiador Diodoro de Sicilia, en el siglo I a.C., en su Historia Universal, escribió sobre los dioses que gobernaron Egipto desde 23.000 años atrás. El primer rey humano en la historia hebrea es el rey Saúl, a quien Yahvé sabotea. Cuando Yahvé envía al rey Saúl a la batalla, Saúl hace lo que fue hecho antes, gana la batalla y trae de vuelta un tributo de oro, chicas vírgenes, y carne, y muchas cosas para dárselas a Yahvé. Pero Yahvé está furioso con Saúl y le dice: ya no vas a ser rey porque fallaste en seguir mis instrucciones. Quería la tierra arrasada, cada hombre, mujer, niño y animal muerto, y como no has hecho esto, puedes olvidarte de pedirme perdón. Al principio Saúl está muy confundido al decir: pero sí hice lo que me pediste, gané la batalla, te traje todo este tributo. A lo que Yahvé responde: no, tú no hiciste lo que te dije al pie de la letra, este es tu final. Yahvé se pone en contra de Saúl y lo vuelve loco hasta que Saúl se suicida.